que está previsto y regulado, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento penal, a partir del artículo 89 al 94, inclusive, que sería el capítulo segundo, título primero del libro segundo del Código, conforme a la sistemática que ya se ha desarrollado oportunamente. El artículo 89 del Código Penal lo que establece, ¿no es cierto?, es que se impone una prisión de 1 mes a 1 año a que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este Código. Tenemos así entonces que la lesión es el resultado de una violencia externa que comporta un daño anatómico o fisiológico, es decir, una alteración en la integridad anatómica o una perturbación en la regulación del equilibrio funcional. El bien jurídico tutelado en estos casos es la incolumnidad de la persona desde el punto de vista fisiológico, en sentido amplio, comprendiendo su integridad física y también su integridad mental. El delito se configura cuando se inflige a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Daño en el cuerpo, que es una de las exigencias del tipo penal, constituye una alteración de la estructura interna o externa del sujeto pasivo. En definitiva, con el daño en el cuerpo, lo que se produce es una modificación del organismo del ser humano, ya sea tanto en la zona visible como en aquella que no puede ser advertida a simple vista y que afecta su funcionamiento interno en cuanto a su estructura. El daño en la salud se configura una modificación no ya en la estructura orgánica como en el supuesto anterior del ser humano, sino en el equilibrio funcional del organismo. La salud en términos de la Organización Mundial de la Salud consiste en el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Digamos así entonces a uno de los elementos como el dolor, como la efusión de sangre, no son necesarios para dar por existente una lesión, no representan elementos constitutivos siempre que no importen una alteración en la integridad anatómica o en una perturbación del equilibrio funcional. No resulta necesario que haya existido dolor en el sujeto pasivo, pues el daño no se caracteriza por el dolor, sino por las modificaciones que haya producido el ataque en la integridad física, con lo que podemos afirmar que puede existir lesión en la medida en que haya habido una transformación de esa estructura orgánica del afectado, aunque éste no haya experimentado dolor o sensación desagradable alguna. Por experiencia, uno advierte muchas veces que los médicos forenses, cuando no pueden determinar la existencia de la lesión, hacen mención en la certificación de que la víctima refiere dolor en determinado lugar, lo cual no es, ¿no es cierto?, después comprobable por esa mera certificación, porque es algo que no ha sido constatado por el profesional médico, sino que refiere lo que dice el sujeto examinado. Se ha declarado para que el hecho sea configurativo de este delito, es necesario que el mismo deje una secuela de cierta duración en el organismo de la víctima, por lo que se colige que el hecho de pegar una bofetada no constituye una lesión. En el ámbito de la consumación y la tentativa, tenemos que el delito de lesión es un delito de resultado. Se consuma entonces cuando se produce efectivamente el daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Se ha discutido si admite la tentativa. Al respecto, la doctrina no es pacífica porque el delito de lesiones tiene la característica de ser material, o sea que requiere un resultado representado precisamente por el daño que se causa y esa impronta que tiene que quedar en el organismo de cierta duración. Algunos tribunales han entendido que el delito de lesiones, cualquiera sea su entidad, admite la tentativa siempre que del contexto del hecho surja la intención de dañar a otro en el cuerpo o en la salud. En el ámbito del tipo subjetivo, el contenido subjetivo del dolo en las lesiones tiene un anverso y un reverso. El primero es el propósito indeterminado de dañar, que nosotros lo conocemos como el animus nocendi.
pero asimismo tiene que tener o existir una ausencia del propósito de causar la muerte, que es lo que nosotros conocemos como animus necandi. En caso contrario, estaríamos frente a una tentativa de homicidio regulado por el ordinal 42 y 79 del Código Penal argentino. La subsidiariedad del tipo del artículo 89, vale decir en el caso de las lesiones leves, vemos que hay una suerte de subsidiariedad tácita, porque si uno abreva en la última parte de la redacción de la norma, dice al que causara un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Significa entonces que el artículo 89 retrocede frente a los artículos 90, 91, 94 y 94 bis, para decir lesiones graves, lesiones gravísimas, lesiones culposas y lesiones producidas en accidentes de tránsito. E igualmente ante las lesiones leves como resultado de otro delito. En este sentido, debe tenerse en cuenta que en muchos otros delitos tipificados por nuestro Código Penal se exige cierta clase de violencia o implícitamente se encuentra comprendida alguna actividad agresiva sobre el sujeto pasivo. Por ejemplo, en el artículo 164, cuando hablamos del delito de robo, vemos, ¿no es cierto?, que lo que se ejerce sobre el sujeto pasivo es una suerte de violencia, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, lo que solemos decir es que las lesiones leves no agravan, y si ustedes abrevan en la lectura del artículo 166, inciso primero, van a ver de que las únicas lesiones que agravan al robo, en este caso, estarían dadas por las lesiones graves y gravísimas, en el artículo 90 y 91, pero no así las lesiones leves, porque se entiende que al ejercer violencia sobre el sujeto, estas lesiones leves son integrativas del tipo penal. No concursan ni tampoco agravan. Las lesiones preterintencionales. También se ha planteado en la doctrina y la jurisprudencia la existencia o inexistencia de lesiones preterintencionales. La falta de una disposición que contemple las lesiones preterintencionales resulta importante el criterio sustentado en este sentido por el doctor Sebastián Soler en su tratado de Derecho Penal, tomo tercero, quien nota por la aplicación del artículo 54 del Código Penal, vale decir lesiones leves dolosas más lesiones culposas, agregando que las figuras preterintencionales no son otra cosa que figuras delictivas complejas en las cuales dos hechos, doloso el uno y culposo el otro, se funden en uno solo. Entendemos que lo más adecuado es adoptar la solución a la que arriba el maestro Sebastián Soler, en tanto afirma la existencia de un concurso ideal entre ambas figuras a tenor de lo dispuesto por el artículo 54 del Código Penal. Lesiones graves. El artículo 90 dice lo siguiente: se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud de un sentido, de un órgano, de un miembro o de una dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiera causado una deformación permanente en el rostro. Antes de entrar al análisis de cada uno de estos supuestos, vemos que tanto en las lesiones graves como en las gravísimas, los artículos 90 y 91 del Código Penal, existen dos criterios que presiden las lesiones referidas y son la debilitación y la pérdida. La debilitación importa una modificación peyorativa en el cuerpo o en la salud, o sea, en la integración anatómica o en la regulación del equilibrio funcional con una duración permanente no perpetua. La pérdida, por otro tanto, equivale a la abolición de una determinada función, por ejemplo, la de caminar, la de escuchar, la de hablar, la de engendrar, la de concebir, la de trabajar, etc. El debilitamiento permanente de la salud. La debilitación es la consecuencia de un estado morboso, ya extinguido, pero que predispone al organismo permanentemente a la enfermedad o a la fatiga. Entonces, el individuo debilitado
conforme expresiones del jurista argentino Rodolfo Moreno, es un sujeto disminuido en sus posibles actividades y restringido en su acción. Así, la herida de un arma blanca que lesiona un pulmón o bien la cavidad inguinal puede provocar un estado general de languidez por dificultades respiratorias o, en su caso, una hernia. Son casos que importan una debilitación permanente de la salud. Seguimos